Hoy para mí es un tema muy importante, especialmente por una razón que de seguro ustedes la conocen. GIA, desde su fundación, ha creado un programa de apoyo a niños con cáncer, con patologías o enfermedades muy complejas. Entre ellas, obviamente, está el cáncer. Y como mucha gente no lo sabe, pues bueno, México tiene un índice de cáncer infantil muy alto, ¿no? Se dice que incluso los índices de muerte por cáncer infantil, particularmente leucemia, y en especial, por ejemplo, linfoblástica, es una de las causas de muerte más grande en niños. Y esa es la razón por la cual durante cerca de 17 años hemos trabajado con la intención, pues bueno, de ayudarlos. Y esa es la razón del día de hoy. Esa es la razón por la cual si alguno de ustedes escucha bien, si ve bien o no lo hace, es momento que nos diga con la intención de comenzar, pues bueno, esta plática que creo que para todos, pues bueno, va a ser muy interesante. Si todos me escuchan y todos están, pues bueno, asertivos con nosotros, las personas que tienen mi WhatsApp, porque yo tristemente en este nuevo programa que tenemos no puedo ver los textos de ustedes, pues bueno, les agradeceré que a mi WhatsApp me manden un mensaje de que sí me escuchan y que ya podemos comenzar. Y bueno, obviamente para comenzar parte del tema, me gustaría dar algunas premisas que de hecho son muy importantes. Me gustaría mucho compartir con ustedes que justamente en toda esta travesía sobre los temas de oncología, hemos trabajado mucho, especialmente cuando hay tantas limitantes, cuando ha habido muchos otros problemas y se han descuidado también muchos de los temas que son urgentes e importantes, como temas de cáncer. Y bueno, esa es la razón por la cual nuestro proyecto es de educación. Como también saben, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo. Nuestro proyecto es biogénico y bioactivo, pero también es educativo. Y el objetivo es que lo enriquezcamos todos con la intención de que podamos ayudarnos, pues para obviamente evolucionar. Antes de comenzar, me gustaría decirles que dentro de los temas de oncología se ha escrito mucho y ha habido muchos avances, pero también siento que hace falta que avancemos un poco más rápido con nuevas técnicas, con nuevos procedimientos que sean de preferencia no tan invasivos y que permitan que las personas y especialmente los niños tengan, pues bueno, una mejor calidad de vida. Las premisas a las que me refería, me gustaría, pues bueno, explicarlas en este momento. Y me gustaría decirlas muy rápido porque obviamente esto nos va a permitir pues que comencemos pues trabajando un poco en lo que es importante sin especular en lo absoluto. En los temas de cáncer nadie lo sabe todo. En los temas, pues bueno, de un cambio de metabólico que implica una estructura tumoral, pues bueno, hay muchas cosas que hacer todavía. Esa es la razón por la cual sigue siendo una de las causas de muerte más importantes. Pero también es una de las causas de muerte que a nadie le gustarían, porque sabemos que el desgaste físico y las causas, pues bueno, ahora nos enfrentamos a tipos de cáncer más agresivos, más fulminantes, más complicados, más resistentes cada vez, y esa es la razón por la cual tenemos que comenzar a cuidarnos. Bueno, las premisas. Todos tenemos células cancerígenas. Todos tenemos células tumorales. Eso lo sabemos. Esas células, de hecho, no aparecen de un día para otro. Y la parte que mucha gente no sabe es que muchos estudios no las detectan hasta que no se vuelven millones o billones de ellas. De hecho, el antígeno, que en el caso, por ejemplo, de los hombres, debe ser inferior a 5, casi nunca tiende, bueno, debería ser cero, pero tiende a ser cero, pero casi nunca es cero completamente. En otras palabras, son temas que tenemos que entender que el cáncer no es algo a lo que nos vamos a enfrentar eventualmente, es algo con lo que ya vivimos muchos de nosotros. Punto número dos. Las células cancerígenas aparecen de 6 a 10 veces en la vida de una persona y una persona que además tiene predisposición genética pueden ser muchas más veces. En otras palabras, muchos se han enfrentado al cáncer, lo han vencido y nunca se han dado cuenta. Eso es una buena noticia. Pero la parte importante es que son cosas que no vale la pena probarlas ni enfrentarlas. Es mejor evitarlas. El tercer punto es que el sistema inmunológico de una persona, cuando es suficientemente poderoso, finalmente enfrenta los puntos tumorales o las células cancerígenas. De hecho, se ha demostrado que obviamente un sistema inmunológico eficiente tiene la facultad de eliminar cualquier punto tumoral. Esa es la razón por la cual cualquier persona, ese sería el punto 4, que tenga la facultad de tener un sistema inmune muy poderoso en virtud de que tiene muy buena dieta, porque tiene muy buenos hábitos, sin duda alguna va a ser mucho más resistente a la generación de cosas que no queremos, particularmente células tumorales.
Para que las personas que tienen cáncer, también hay posible evidencia que tienen deficiencias nutricionales. Vamos, una deficiencia nutricional casi siempre está correlacionada a muchas patologías y el cáncer no es la excepción. Esa es la razón por la cual hablar de que nutrirte bien y cuidarte bien y tener en consecuencia un sistema inmunológico poderoso, sin duda alguna va a darte muchas herramientas. Ahora vamos en los tratamientos. Punto número 6. La quimioterapia implica el envenenamiento de las células, es decir, envenenar lo que no queremos, pero tristemente la asertividad de muchas de las quimioterapias en la actualidad no es tanta, de tal forma que matan a lo que va, a veces no necesariamente llegan eficientemente, ahorita vamos a hablar por qué razón, y la parte cruel es que matan también muchas de las que no necesitan morirse, y obviamente el desperdicio intersticial que se genera en esas consecuencias a veces no es muy ayudante para la propia enfermedad. Esa es la razón por la cual hay que cuidarlos. Número 7. La radiación, mientras destruye las células carcinogénicas, es decir, mientras quema los puntos tumorales, también quema otras áreas que no necesariamente son las más correctas. Y aunque se ha hecho mucha evolución en la asertividad de la aplicación de radiación, imagínense, por ejemplo, que aplican radiación en un punto tumoral que está en nuestro cerebro, un tema neurológico, pues imagínense que afecte un área sensible, la vista, el movimiento. Esa es la razón por la cual el efecto o el costo, pues bueno, de la invasividad de este procedimiento puede ser catastrófico. Así es que al final del día, pues bueno, esas son las consecuencias. El tratamiento inicial con quimioterapia o radioterapia a menudo reducen el tamaño de los tumores, pero es muy importante decirles que casi siempre ocurre, pero también muchas veces los tumores se vuelven muy resistentes a eso. Y bueno, cuando hablamos de que dañan tejidos, que dañan órganos, pues bueno, al final del día, el uso prolongado de la quimioterapia y la radiación no necesariamente conduce a la destrucción de más tumores, es decir, genera de alguna forma cierta resistencia. Noveno, el cuerpo tiene demasiada carga tóxica producto de la quimioterapia y la radiación. En efecto, gran parte del hecho por el cual se generan los tumores es porque una célula que era buena y que vivía en una condición ideal de hidratación, nutrición y oxigenación, finalmente vive bien, pero por alguna causa cambia su metabolismo. Puede ser la presencia de alguna contaminación, algún efecto que incluso puede ser, pues bueno, comparada con una quimioterapia. En consecuencia, pues bueno, esto también puede generar un efecto que no necesariamente es el que esperamos. Es decir, el desperdicio intersticial también puede generar otro tipo de compromisos biológicos en nuestro cuerpo. La quimioterapia y la radiación, como ustedes saben, pues bueno, puede provocar en las células carcinogénicas mutación o hacerse resistencia, justo lo que hablábamos hace un momento. Y la parte más complicada es que, pues bueno, muchas personas que tienen un efecto positivo, porque tengo que reconocer que las quimioterapias han salvado muchas vidas, la radioterapia también, al final del día también siempre esperamos pues bueno, ¿cuándo regresa el tumor y en qué condiciones? Y casi siempre regresa con mucha más resistencia y mucha más agresividad. Eso casi todos lo conocemos. Lo menciono no por ser sarcástico ni agresivo con los procedimientos clínicos. Insisto, han ayudado mucho. El detalle es que ni la cirugía, ni la quimioterapia, ni la misma radioterapia tienen que ver con el hecho de que una célula que era buena y que se hizo mala, finalmente pues bueno, no cambie esa situación, esa condición en nuestro cuerpo. Simplemente van a una célula tumoral para que esa célula tumoral salga de nuestro cuerpo, ya sea quemada, intoxicada o envenenada, como en el caso de la quimio, o en su caso por un proceso de un proceso traumático, un corte, como en el caso de la cirugía. En forma efectiva, o la forma más efectiva de poder combatir las células, por lo menos ayudándolos a que ese cambio metabólico que hicieron, que ya no van a regresar, es finalmente dándole condiciones metabólicas a esas células para que no regresen. Esa sería una especulación que, bueno, no es una premisa, propiamente ya es una conclusión, pero me gustaría irla, pues bueno, considerando, ¿vale? Pues bien, dentro del concepto de este punto, justamente es parte de lo que me gustaría comenzar dentro de esta plática. El proyecto que nosotros representamos el día de hoy es hablar sobre el tema del cáncer, pero es hablar sobre qué la genera, es decir, conocer cuál es el problema para en consecuencia resolverlo. Dicen que no se puede resolver ningún problema que no conoces y creo que tienen mucha razón.
Existen básicamente tres condiciones por las cuales se va a generar cáncer en nuestro organismo. Uno de ellos es el ambiente exógeno, pues bueno, es lo que respiramos, es donde vivimos. Por ejemplo, ciudades muy grandes donde la contaminación es muy alta, en donde el índice de metales pesados es muy fuerte, en donde cuando esas pequeñas moléculas entran a nuestro cuerpo y nuestras células finalmente se intoxican, pues bueno, tienen dos características para poder sobrevivir, es cambiar su metabolismo y ahí es donde se genera muy probablemente el cáncer, aunque puede haber muchas otras condiciones. El ambiente exógeno también es lo que nos untamos, lo que respiramos y bueno, de alguna forma todo lo que está en contacto con nuestro organismo, incluso el sol, por ejemplo, ¿no? La carga genética es una de las segundas condiciones por las cuales se genera el cáncer. Es la culpa de nuestros abuelos o bisabuelos. Y aquí viene una plática muy interesante. ¿Ustedes creen que si nuestros bisabuelos o nuestros abuelos tuvieron cáncer, nuestros papás tienen cáncer y nuestros hermanos tienen cáncer, nosotros tenemos cáncer también o tenemos la condición? Sí, sin duda alguna, no es cuestionable. El detalle es ver qué condiciones generan genéticamente para poder generarlo. Y eso es algo que vamos a ver adelante y creo que tiene mucho interés con la nutragenética y la nutragenómica. Así es que sí, hay que ocuparnos si nuestra familia o muchos de nuestra familia tienen cáncer, porque muy probablemente nosotros tenemos la disposición genética para tenerla, pero también es muy interesante ver cuándo se activa esa actividad genética. Por eso lo vamos a ver en un momento más. El tercer ambiente es justamente el endógeno. Pues bueno, es lo que está interno, lo que yo sí controlo o con lo que yo sí vivo. En particular, yo lo mezclaría más con los hábitos de vida, es decir, que cómo me comporto, cómo vivo, incluso cómo emocionalmente estoy. En esos tres está catalogado la principal estructura de generación de cáncer. Así es que si le ponemos interés a ellas y nos hacemos expertos en ella, creo que podemos cuidar mucho nuestro organismo y las de los que queremos. Esa sería la conclusión de este punto. Cáncer, ¿qué lo controla? Pues bueno, nosotros, me gustaría aquí hacer un procedimiento biogénico bioactivo. Nosotros en GIA justamente lo que queremos es entender qué es lo que pasa con las células. Por eso es la perspectiva bioquímica. Si nosotros vemos el concepto del cáncer como una cosa, en lugar de verlo como un gerundio, es decir, si yo entiendo que el tumor es algo que está actuando constantemente en mi cuerpo, podría tener mucho mejor resultado que simplemente si lo veo como un punto tumoral, porque el punto tumoral tiene un antes y un después. Y bueno, no quiero entrar en razones etimológicas de escribir el concepto, pero piensen en algo que está actuando continuamente a algo que ya ocurrió. Voy a intentar explicarlo. Imaginen que ustedes se pelean con su pareja. Es diferente el sentimiento y la actividad que ocurre con ustedes cuando se están peleando a cuando ustedes recuerdan que se pelearon. Es lo mismo en el tema del cáncer. Cuando el cáncer lo percibimos como un acto que es continuo y constante, entonces podemos entender que el metabolismo modificado que permita regularlo puede ser más poderoso que simplemente cortarlo, quemarlo o simplemente intoxicarlo. Voy a intentar explicarlo un poco más adelante. Por eso nuestros procedimientos son biogénicos y son bioactivos, es decir, intentamos dar metabolismos y condiciones a una célula que es buena y que ha decidido hacer lo que es correcto, en lugar de enfocarme solo en las células que son malas y que decidieron transformar su metabolismo para hacer daño, ¿va? Eh, ¿Cómo podemos resolverlo? Pues bueno, el efecto de un desperdicio intersticial en mi cuerpo lo puedo resolver detoxificándolo y barrer patógenos. Por ejemplo, una causa exógena es un virus o una bacteria que entran, modifican el metabolismo en mi célula, por eso detoxificar y barrer de patógenos mi cuerpo tiene un formato de quitarle carga carcinogénica o cancerígena a mi cuerpo. El siguiente pueden ser las condiciones intersticiales, es decir, si mi célula, por genética, expresaba proteínas y por ciertas condiciones se cambian esas condiciones genéticas o esos genes, la actividad de esos genes, y comienzo a sintetizar como célula proteínas equivocadas, entonces, si yo no arreglo y no limpio el desperdicio intersticial y no quito las condiciones que obligan a mi célula a hacer esa expresión de de proteínas equivocadas, no voy a poder generar una célula que no haga esa mutación o no haga esa transformación.
A eso se refiere con las condiciones intersticiales. No se preocupen si algún concepto no lo entienden. Me gustaría después o más adelante explicarlo más sencillo, pero básicamente es dar condiciones no aptas para que el tumor se siga reproduciendo. Voy a intentar explicarlo de otra manera. Imaginen que mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tiene cáncer y entonces yo podría tener cáncer. Las condiciones con ellos técnicamente me definen genéticamente, pero si las condiciones para poder tenerlo no las doy, que puede ser, por ejemplo, una dieta muy de estrógira, es decir, consumo muchos azúcares, consumo mucho alcohol, consumo productos con muy mala higiene o con muchos contenidos de sustancias que mi cuerpo no puede metabolizar, bueno, entonces la condición del gen se da y en consecuencia transforma o le da permiso de alguna forma a la célula a cambiar su formato de vida y su metabolismo y en consecuencia se hace una célula tumoral. Si yo no le doy esas condiciones, entonces, pues bueno, puedo tener la carga genética, pero nunca voy a dar la condición del gen para que se cambie. Eso, aunque ustedes no lo crean, ya está comprobado y aunque no lo crean, es difícil, pero al final del día eso puede cambiar también la carga genética de los que vienen atrás de mí. Es decir, si yo cambio mis hábitos de vida y los controlo, podrían ayudar a que algo que genéticamente tengo como condición no se active. Espero no confundirlos con esa explicación tan rápida. La nutrición, que sería la tercera condición de las causas exógenas. Bueno, si yo nutro correctamente, acuérdense que mi célula tiene tres condiciones muy importantes. La primera es oxigenarse, nutrirse e hidratarse. Y si además con hábitos de vida detoxifico, entonces mi célula tiene una condición ideal, no tiene por qué cambiar su formato de vida. Sin embargo, si yo no la nutro, pues bueno, están de acuerdo que va a buscar una forma de cómo sobrevivir. Si no lo oxigeno, bueno, una de las condiciones para poder medir la agresividad de un tumor es el nivel de oxigenación. Si se pierde más de un 20%, entonces mi célula se va a hacer tumoral. Y mientras más falta de oxígeno tenga mi célula, más agresiva se va a hacer o va a ser un tumor, pues bueno, mucho más agresivo. Acuérdense que las células tumorales tienden a ser anaeróbicas o se hacen anaeróbicas, no necesitan oxígeno porque cambian su metabolismo. La hidratación es otra de las funciones. Cuando yo tengo un desperdicio intersticial, entonces mi célula no puede hidratarse y como no se hidrata, en consecuencia tiene que morir o transformarse. Si se dan cuenta, todas las condiciones de no nutrición, no oxigenación, no hidratación tienden a ser un cambio finalmente de metabolismo en mi célula. Y los hábitos de vida tienen que ver con si drenarse, si limpiarse, si detoxificarse constantemente. En consecuencia, la célula no tendría por qué afectarse. ¿Lo que comemos o pensamos nos afecta? Esto es un tema interesante porque muchas personas piensan, pues bueno, que el cáncer es solo, insisto, una cosa y sin embargo es lo que nos ocurre todos los días. Y aquí me gustaría hacer, pues bueno, un ejercicio. El ejercicio me gustaría comentarlo de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes conoce esas personas que son, pues bueno, casi siempre muy depresivas? Las personas que piensan que el universo siempre conspira para que les vaya mal, porque algo malo les va a ocurrir. Y como algo malo les va a ocurrir, en consecuencia viven, pues bueno, enfrascados en un tema diferente, un tema de vida que no es vida. Hablo emocionalmente. Muchos van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el cáncer? Bueno, ustedes saben que una persona con depresión profunda, lo primero que cambia es la respiración y en consecuencia al cambiar la respiración cambian el formato de oxigenación del cuerpo. Y voy a intentar explicarlo. Cuando una persona cambia la respiración porque está en depresión profunda, entonces hace que el oxígeno que necesita tener el cuerpo no se haga esa transferencia de cambiar dióxido de carbono por oxígeno. En consecuencia, el exceso de monóxido de carbono genera ácido carbónico en nuestro cuerpo y el exceso de ácido carbónico, pues bueno, como es un ácido, genera que nuestro cuerpo, nuestras células se quemen en su desperdicio intersticial. Así es que una célula que es hipersensible, que se está quemando con ácido carbónico, pues obviamente tiene una función muy importante, cambiar su metabolismo. Y puede tener muchas patologías, pero como estamos hablando de cáncer, vamos a suponer que se cambia y se hace un punto tumoral. Y entonces las personas deprimidas o que vivían en una depresión profunda dicen, ven, esa es la razón por la cual yo vivía deprimida, porque sabía que algo malo me iba a pasar.
sin darse cuenta que ellos generaron ese cambio. Entonces, lo que pensamos tiene mucho efecto, por eso es muy importante mencionarlo. Lo quise mencionar como una observación, porque al final del día muchas personas no lo creen, pero claro que cambiamos nuestro metabolismo bioquímicamente cuando pensamos, vamos, pesimistamente. Ahora vamos a hablar del concepto de la alimentación. No sé si ustedes saben, pero, por ejemplo, lo hablábamos en nuestra presentación de la vez pasada. Nuestro intestino es nuestro cerebro escondido. Así es que cuando nuestro intestino tiene solo cosas pobres o cosas muertas que metabolizar, y aquí me refiero a cosas que no brindan nutrientes, es decir, que no nutren, que no aportan nada, entonces, pues obviamente nuestro intestino va a comenzar a generar sustancias bioquímicas que sin duda pueden ser incluso por conservación de patógenos, por ejemplo, los micóticos o los toximicóticos o muchas cosas que hay en nuestro intestino, claro que generan sustancias bioquímicas que modifican nuestro metabolismo y eso hace, pues bueno, que finalmente cambien el metabolismo de las células para hacerlas tumorales. Ahora, la siguiente pregunta, ¿los virus o las bacterias nos afectan? Bueno, sin duda alguna, sí. Vamos a saber por qué bioquímicamente nos afectan. Como ustedes saben, pues bueno, los seres humanos somos muchos, pero en el espacio donde vive el ser humano hay miles y quizá millones de virus, bacterias que nos circundan. La verdad es que son muchos más ellos que nosotros. Se dice que hay más virus y bacterias prácticamente en un cuarto que todas las prácticamente vegetales vamos, bosques y reino animal o animales que haya prácticamente en todo el mundo. Más para que se den una idea de la cantidad de elementos que hay en bacterias y virus o patógenos alrededor de nosotros. Pero eso no lo es todo. Si vemos la carga genética, nosotros creemos que tenemos toda la carga genética porque somos la base de la cadena alimenticia, pero en realidad no. Un virus o una bacteria puede tener más información genética que nosotros. Esta es la explicación para entenderlo. Si nosotros creemos que tenemos mucha información genética, estamos en pañales comparado con muchos de ellos, porque ellos además tienen un formato que les obliga a sobrevivir con muchas peores condiciones que nosotros. Nosotros podemos vivir con mejores condiciones, con peores condiciones aparentemente, pero ellos no pueden sobrevivir si, por ejemplo, no dependen de nosotros o de alguien en donde se puedan anclar. Esa es la razón por la cual, sí, cuando una célula hace un acto de amor, por ejemplo, con un virus, literalmente cambia el metabolismo. Y cuando cambia el metabolismo, entonces la expresión de síntesis proteica o la expresión de esa célula también se modifica. Y cuando una célula modifica su formato de vida, lo más seguro es que se hace en una célula tumoral que además va a replicar ese formato. Cuando una célula cambia su formato de vida, finalmente muchas personas piensan, pues bueno, que pudiera no ser tan peligroso, pero en realidad nos puede destruir. Ahora vamos a hablar de qué tan difícil y qué tan temerosos tenemos que ser de las bacterias, por ejemplo. Bueno, aquí la buena noticia es que bioquímicamente se observan, todas tienen prácticamente el mismo arranque. Todas dependen prácticamente de lo mismo. Nosotros, sin embargo, usamos 100,000 tipos vamos, de medicamentos para combatir una bacteria, aunque en realidad casi todas son las mismas. Y somos muy malos, además, haciéndolo. Entonces, si encontramos que un barrido de patógenos eficiente puede eliminarlas, podemos quitar la carga y la necesidad de tener puntos tumorales debido a este punto. Esa es la razón por la cual, pues bueno, tiene mucha importancia. Pero ahora me gustaría ir al tema de la genética particularmente. Y aquí es uno de los puntos más importantes porque sí, cada vez más tenemos más carga genética, cada vez nuestros abuelos se mueren más de cáncer, nuestros papás de cáncer y en consecuencia esa es la carga que nos generan. Pero la relación de por qué utilizar proteínas también la vamos a ver. Sin embargo, me gustaría platicar sobre el tema de la genética y particularmente dos conceptos, una que se llama nutragenética y nutragenómica en el concepto del cáncer. Muchas personas piensan que la genética es mucho más sofisticada de lo que creemos, y no, la verdad es que cuando Dios nos creó, nos generó estos dos conceptos para ir creando adaptación del ser humano porque es la forma en la que íbamos a sobrevivir. Es decir, si nosotros teníamos el formato de tener ciertos alimentos, habría que ayudarle a nuestros genes a alimentarse de ellos con la intención de generar evolución y que nos fuésemos adaptando constantemente a lo que teníamos disponible. Eso creo que no fue malo. El único problema es que el ser humano, por alguna causa, cambió mucho esto y mucha gente piensa que, bueno,
simplemente leyendo el genoma humano lo resolvemos. Y pues bueno, quiero decirles que para eso hay que entender de qué se trata la nutragenómica y básicamente la influencia de los nutrientes sobre la expresión de nuestros genes. ¿Qué significa? Que si yo vivo en una zona en donde, por ejemplo, el agua tiene muchos, vamos, es muy pesada, tiene mucho calcio, tiene muchos temas, vamos, de oligoelementos que a lo mejor podrían afectar y matarme, entonces me van a dar resistencia a mis genes para que puedan metabolizarse y en consecuencia actuar y que no me vaya a enfermar de ello. Si yo, por ejemplo, ahora en el concepto de nutragenética, veo la influencia de las variaciones genéticas con respuesta a vamos, a los nutrientes. ¿Qué significa esto? Aquí es un poco invertido. Aquí los genes expresan en virtud de cómo se enfrentan a nutrientes. Me gustaría decirles un ejemplo que a lo mejor muchos de ustedes les va a dar risa, pero ¿qué pasa cuando por ejemplo, un norteamericano viene a México? Hablo de un canadiense o una persona de Estados Unidos, de Norteamérica. Eh, pues bueno, se va a enfermar. Esa es la expresión de un formato que puede metabolizar o no, y en consecuencia el cuerpo se expresa, lo enferma, y quizá da diarrea o quizá da dolor de estómago o lo que sea. Pero también ocurre con el mexicano que de pronto va a Ottawa o de pronto va a Nueva York. También, aunque aparentemente tenemos mucha resistencia, el cambio metabólico de los nutrientes se expresa en nuestro organismo y esa es la razón por la cual se expresa a través de una intolerancia. Bueno, les menciono estas dos características porque lo que comemos es muy importante y cómo vivimos también refleja cómo van a expresarse los genes en las futuras generaciones. ¿Y por qué menciono esto en particular? Bueno, porque muchas personas creen que cambios tan sencillos como una dieta pudieran no tener tanto efecto en el caso de un tumor y créanme que lo tienen. Cuando nosotros modificamos, y ahorita vamos a poner un ejemplo, nuestra carga genética podría expresarse tan poderosamente en nosotros que podría darnos la respuesta a muchos cambios o a muchas enfermedades o a una enfermedad que de pronto no tiene respuesta, no tiene diagnóstico, en consecuencia no hay etiología, es decir, no sabemos qué la generó y en consecuencia cómo vamos a tratarla. Y ese es el juego de muchos profesionales de la salud que están jugando con diagnósticos que muchas veces no tienen una expresión asertiva. Y eso hace que obviamente, pues bueno, no encontremos soluciones. ¿Por qué lo menciono? Pues bueno, porque existen 3.000 millones de pares nucleótidos que trabajan en nosotros haciendo asertividad o desasertividad, tienen libre albedrío. Esa es la razón por la cual la expresión de una célula tiene que ver mucho con lo que nosotros le damos o cómo la tratamos. Muchas personas piensan que el cáncer es más un orden divino y pueden pensarlo así, pero en realidad tienen más control ustedes sobre él que lo que ese tumor tendría sobre ustedes, por lo menos en un porcentaje mucho mayor de lo que se imagina. Ahora bien, vamos a hablar qué tan vulnerables somos genéticamente a un tumor. Y quiero platicarles de un estudio que se hizo hace mucho tiempo. En 1911, un científico que se apellida Rose aplicó una célula tumoral en un pollo recién nacido. ¿Y qué creen que pasó? Esa célula tumoral tuvo despliegue y en consecuencia generó un tumor en él. Así es que, híjole, hay que cuidar de los puntos tumorales porque los puntos tumorales, cuando los dejamos libres, créanme, están también diseñados y empeñados en hacer su función, en sobrevivir. Esto ocurrió en este estudio en 1911. Pero en 1911, este mismo investigador hizo exactamente lo mismo en un embrión. Aplica ciertas células tumorales y ¿qué creen que pasa en el embrión? Justamente en el huevito. No generó tumor. Eso significa que nuestra estructura genética está diseñado para cuidarnos más que para destruirnos. Sin embargo, el proceso metabólico es lo que a nosotros no nos ayuda, es decir, la parte que sí nos corresponde a nosotros biológicamente hablando. Y esa es la razón por la cual este estudio se hace tan interesante. Nosotros, en el tema del cáncer,
nos limitamos solamente a hablar de síntomas. Es que me duele mucho la cabeza, es que tengo dolores físicos tales, o en su caso, a un siento en mi seno una estructura de ciertos tamaños, con ciertas condiciones. O la tercera es que cierta parte de mi cuerpo encuentro, no sé, algo. Encuentro, no sé, dolor, encuentro una descripción anatómica, pero no hay más. Es decir, nosotros consideramos al cáncer como, insisto, alguna cosa, no como algo que sucede constantemente. Si seguimos pensando así, créanme que vamos a perder la batalla, porque el cáncer, cuando lo previenes, tienes muchas condiciones para poder hacer que las cosas buenas sucedan, pero cuando existe la condición de poder eliminarlo se vuelve tremendamente difícil. Por eso tenemos que cambiar el de simplemente ver síntomas, estructuras anatómicas o ubicaciones. Si nosotros cambiamos eso y lo vemos bajo una perspectiva metabólica, entonces tenemos más posibilidades. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, vean esta gráfica. Esta gráfica se desarrolló en un estudio desde 1950 al 2001 en Estados Unidos. Y lo que nos dice esta gráfica, por ejemplo, en las gráficas de rojo, está en la cantidad de muertes por enfermedades cardiovasculares. Si ustedes se dan cuenta del rojo al azul, que es prácticamente 2050 al 2001, las enfermedades cardiovasculares, vamos, las muertes por enfermedades cardiovasculares se disminuyeron brutalmente. Ahorita estamos prácticamente en menos de la mitad de enfermedades cardiovasculares por cada 100,000 personas que morían. En el caso, por ejemplo, de cerebrovasculares, también bajó de 180 a 57. O sea, se ha tenido mucho avance científico y clínico en estas prácticamente tres, que es, por ejemplo, las infecciosas, ¿no? Que bueno, hemos tenido algunas sorpresas en los últimos años. Pero la parte en donde no hemos tenido mucho estudio, o perdón, mucho avance, es justamente en tumores. En el cáncer morían 193.9 personas y ahorita mueren 194.4, un poco más de hecho. Si se dan cuenta, a pesar de que tenemos mejores quimios, mejores radios, tenemos mejores equipos de cirugía y tenemos muy buenos oncólogos, la verdad es que no le hemos ganado a la estadística. Y la parte más cruel, se dice que después de una pandemia, siempre las estructuras tumorales y las enfermedades autoinmunes siempre aumentan. Esa es la razón por la cual mi preocupación en esta plática de poder entender cómo vamos a cuidarnos. Les menciono esto porque, insisto, en temas de cáncer no hemos tenido realmente un avance en muertes por cada 100,000 habitantes desde 1950 a la fecha. Ahora bien, vamos a hablar de qué necesitamos hacer y cómo nos ayudaría un cambio de metabolismo. Y bueno, dentro del cambio de metabolismo, me gustaría decirles primero un ejercicio. Cuando una célula tumoral se, se está ahogando en un desperdicio intersticial que no es el saludable, es decir, tenemos mucha intoxicación alrededor de la célula, entonces la célula no respira, no se nutre y obviamente no se oxigena. La única condición para que esa célula pueda sobrevivir es cambiando su formato de vida. Podemos dar quimioterapia y la quimioterapia es aplicarle veneno, pero si además hay desperdicio intersticial alrededor de esa célula, van a necesitar dosis mucho más altas de quimioterapia para poder generar el mismo efecto y poder matar esa célula, porque eso mismo que la hizo cambiar de metabolismo es la que lo protege. Ahora bien, vamos a hablar de oxigenación. Ese cinturón de desperdicio intersticial no permite que llegue oxígeno. Y recuerden que mientras más falta de oxígeno hay en una célula tumoral, más agresiva, es decir, más formato de duplicación va a tener. Y el tercero, hidratación. Bueno, si ese desperdicio intersticial que está alrededor no deja pasar hidratación, o peor aún, el formato de hidratación se contamina, entonces la célula se intoxica y en consecuencia hace un metabolismo diferente. Lo que hace es que literalmente se alimenta solo de, vamos, de proteínas de estrógiras. Ahorita vamos a hablar una proteína de estrógira, básicamente de qué está, vamos, de qué está compuesta y cómo se alimenta.
Les comento esto porque todo el cáncer finalmente vuelve a ser un tema metabólico, algo en donde la condición no le favoreció. Vamos a ver ahora este ejercicio. Espero que puedan seguirme. En la primera tomografía, en la primera gráfica de la tomografía, que fue elaborada el mes 11, que fue prácticamente en noviembre, día 20 del 2000, aquí esta es una tomografía de un corte del corazón. Este es el corazón y en esta parte hay una estructura tumoral que está pegada al corazón. Esta persona no tenía facultad de poder ser operada porque esta estructura tumoral estaba abrazando el corazón, en consecuencia era mucho riesgo. Sin duda alguna la persona no tenía casi posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, a esta misma persona se le somete a un estudio en donde mejora la oxigenación, la hidratación y la nutrición de su cuerpo en general, a través de un formato metabólico diferente en el cual sobrevivía. Obviamente, conocía a esa persona cómo se alimentaba y cómo se hace ese cambio. La buena noticia también es que se establece un formato de detoxificación, es decir, limpiar el organismo de todo lo que no necesitamos. La buena noticia es que prácticamente en el mes 12, prácticamente un mes con 7 días después, vuelve a hacerse la misma tomografía y si observan del mes anterior al mes, prácticamente no hay estructura tumoral. Prácticamente se limpia el corazón a una velocidad impactante. Bueno, algunos meses después, porque dicen, bueno, es que muchas personas dicen, cambias tu metabolismo, pero siempre regresa el tumor. No es verdad. Esta prueba de unos meses después se vuelve a hacer el análisis, se vuelve a hacer la tomografía en el corte y sigue estando el corazón limpio de toda la circunstancia. Un cambio metabólico determina a través de estos estudios que puede haber mucha evidencia que una persona que puede llevar su quimio, puede llevar su radioterapia, incluso después de haber llevado la cirugía, puede hacer un cambio metabólico que permita limpiar literalmente de cualquier residuo tumoral, aún llevando sus quimios, creo que les puede ayudar y sobre todo porque también puede hacer una detoxificación de las quimios o incluso de la radio. El objetivo de esto, especialmente la quimio, insisto, porque son sustancias que el cuerpo no reconoce como muy buenas para sí mismo. Esto se los menciono porque, pues bueno, dependiendo en donde se encuentran los puntos tumorales puede haber circunstancias muy críticas. Recuerden que un gen puede activar muchas áreas. ¿Conocen lo que se conoce como metástasis? Bueno, un gen puede permitir o facilitar que los tumores vayan a otras áreas y eso finalmente no es bueno. Esa es la razón por la cual también dentro de la estructura genética puede permitir que las células tumorales vayan a otros lugares que no los necesitamos y que se vuelve un tema muy complicado. Y justamente, pues bueno, por eso quiero hablar de la ruta de la enfermedad ahora. Y quiero comentarlo porque muchas personas piensan que, pues bueno, que las cosas malas no nos van a suceder. Y voy a intentar explicar, pues bueno, cómo ocurre. El cáncer, pues bueno, las circunstancias que lo generan hace un momento lo hablábamos, ¿no? Deficiencia de hidratación, oxigenación y nutrición. Y ya lo hablamos porque una célula con esas características, pues bueno, definitivamente va a cambiar su metabolismo. O en su caso, si fuera, por ejemplo, una célula dendrítica, plasmatozoide, es una célula que no va a tener ninguna función porque no va a tener fortaleza biológica e inmunológica. Entonces, pues bueno, va a ser un filler en nuestro cuerpo, pero no va a ser su función. Y si además hablamos que esa célula en particular, si tuviera la función de ir a tomar los puntos tumorales o las células tumorales y eliminarlas del cuerpo, pues bueno, no va a ser su función. En consecuencia, quedamos vulnerables. Así es que el tema de la deficiencia de hidratación, oxigenación y nutrición definitivamente tiene un costo muy, muy alto. Acidez metabólica, lo hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa con las personas que no se oxigenan bien? Bueno, la acidez metabólica establece que exceso de ácido carbónico genera ácido carbónico. El ácido carbónico quema. Una célula es hipersensible. Una célula que se quema tiene dos condiciones, morirse y en consecuencia convertirse en una fibrosis, que mucha gente dice, ah, bueno, es una célula muerta, la célula muerta no hace daño, pero al final del día, una célula muerta tuvo una expresión de por qué ocurrió. Nadie que se muere por sí, por gusto, finalmente, pues bueno,
al final del día, no, lo dije mal, perdón. Si nosotros, por ejemplo, nos muriéramos en una habitación, ¿están de acuerdo que la gente investigaría qué pasó? ¿Se asfixiaron, se suicidaron, algo, para entender por qué ocurrió? Bueno, en el tema nuestro a veces no nos damos cuenta y esa es la razón por la cual se hacen ciclos viciosos. Por ejemplo, si generamos fibrosis porque fumamos y las células de nuestros pulmones se hacen, bueno, se mueren y esas fibrosis hacen que se oxigenen menos, pues en consecuencia va a haber tumor. Por eso está catalogado, vamos, como el principal fomentador de cáncer las personas que fuman o las mejores condiciones para que se cree un tumor. En consecuencia, la acidez metabólica tiene una característica, pero la acidez metabólica no es nada más solamente por no respirar o por una fibrosis en nuestros pulmones. También puede suceder porque, bueno, a lo mejor nuestro hábito de alimentación es tan acidificado o acídico que nuestros alimentos están contaminando y están quemando nuestro cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen reflujo y que sienten cómo se quema el cuello de la garganta, pues bueno, saben lo que duele quemarse. En consecuencia, imagínense esa misma sensación en cada una de nuestras células. Si eso está ocurriendo, pues bueno, eso genera un efecto que sin duda alguna, pues quema en exceso. Entonces, pues bueno, eso sin duda alguna podría afectarnos muy, muy, muy agresivamente. Ahora bien, vamos a suponer que comemos carne. La carne genera ácido úrico, por ejemplo, en exceso. El ácido úrico quema. Si generamos ácido carbónico, ya dijimos quema. Cualquier tipo de ácido finalmente hace que nuestra célula quede en una situación metabólica muy, muy vulnerable. Por eso, el estabilizar el nivel de pH en nuestro cuerpo juega un juego importantísimo. Si nosotros no medimos el nivel de pH en nuestro cuerpo, podamos estar incubando justo en este momento un cúmulo de células tumorales que no se van a reflejar hasta que quizá pueda ser demasiado tarde. Por eso la acidez metabólica es un tema que hay que cuidarlo y la forma de conocer qué nivel está ocurriendo, tenemos que revisarlo. El nivel de pH ideal para el organismo es 7.36. Si tenemos 7, alrededor del 7, pero no 6, no 5, no 4, bueno, obviamente tampoco hacia arriba, ¿no? Porque acuérdense que existe un concepto que se llama en alcalosis, el famoso concepto de acidosis tumoral. Entonces, pues bueno, acidosis tumoral o alcalosis tumoral. En los dos extremos ocurre. Por eso lo importante es el equilibrio. Y aquí quiero hacerle un comentario porque me hacían una pregunta. Oye, si yo tomo agua alcalina todos los días, ¿eso me ayuda? Bueno, el agua alcalina está en 9.5 o 9. Eso es mucha alcalosis. Y recuerden que nuestro cuerpo casi siempre tiende al equilibrio. En consecuencia, lo que ocurre aquí es que si mi cuerpo tiende al equilibrio y yo le doy exceso de alcalosis o alcalinidad, pues va a tender a acidez metabólica. Yo la verdad no lo recomiendo. Procuro que vayamos al equilibrio de 7.36, que nuestra detoxificación se dé con mucha frecuencia, que entendamos que nuestro cuerpo pueda estar trabajando. Y si en efecto necesitamos ir a un poquito más de alcalosis, pues bueno, que subas a 8, pero no exageres en alcalosis porque eso puede ser también un desequilibrio para el cuerpo. Y se los menciono porque tristemente también las personas con alcalosis o con alcalinidad, pues bueno, tristemente generan cáncer en ocasiones. Bueno, el tema más importante, y claro, quiero aclarar, la acidez metabólica definitivamente es más agresiva que la alcalosis, pero al final del día el equilibrio es el ideal en nuestro cuerpo. El desperdicio intersticial. La pregunta para muchos de ustedes sería, ¿hace cuánto tiempo no se detoxifican profundamente? Por ejemplo, algunos de ustedes que saben hacer enemas, ¿hace cuánto tiempo no lo hacen? ¿Hace cuánto tiempo no utilizan una fibra hidrosoluble para detoxificarse el cuerpo? ¿Hace cuánto tiempo no hacen, por ejemplo, ayunos constantes con la intención de detoxificar de su cuerpo un poco más su organismo? La pregunta sería, si no lo han hecho, ¿por qué no se acercan con nosotros? Creo que podemos ayudarles a darles algunas alternativas con la intención de que hagamos procedimientos de detoxificación. Y al limpiar el desperdicio intersticial de nuestras células vuelven a nutrirse, a hidratarse, a oxigenarse y prácticamente no viven en acidez metabólica. Si hacemos esos ejercicios, les juro que además van a ser mucho más inteligentes porque el metabolismo se hace más asertivo, van a tener una piel mucho más bonita, el pelo, las uñas, todo va a lucir mucho mejor. Se los digo,
todo es ganar aquí. Vamos, aquí no hay pierde nada. Y pues bueno, para platicar de un concepto, me gustaría platicar del concepto de proteínas de acción selectiva. Esto quiero mencionarlo porque es parte de lo que nosotros hemos hecho en los últimos años. Esto que ven aquí es una estructura molecular de una proteína. Si se dan cuenta, pues bueno, de este punto a este punto es una molécula muy grande, muy compleja, que cuando yo la rompa voy a generar quizá algún desperdicio intersticial, obviamente en aras de generar algunas moléculas que permitan hacer pelo, piel, memoria o inteligencia, pues voy a dejar algunos desperdicios. Aquí es donde se genera mucho del desperdicio intersticial. Así es que no todas las proteínas son buenas o son agradables porque generan obviamente mucho desperdicio intersticial. No nada más se respira o nada más se come, sino finalmente también en el metabolismo de proteínas se generan esos desperdicios. Nosotros tenemos una patente que prácticamente lo que hace es romper la pared molecular, romper ese espacio y hacer moléculas de una proteína muy compleja, hacer piezas de rompecabezas muy pequeños y muy asertivos, moléculas de oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno. ¿Qué representa esto en mi cuerpo? Bueno, que si por ejemplo fuera una proteína de origen animal, que requiero muchos aminoácidos esenciales a través de ella, no genero ácidos úricos. En el caso, por ejemplo, que tuviera otra patología, tumor y además insuficiencia renal, pues bueno, no genero desperdicio intersticial y en consecuencia las hemodiálisis o las diálisis van a ser más espaciadas, pero sobre todo el desperdicio intersticial prácticamente no existe. En consecuencia me autodetoxifico. Entonces, estas moléculas tan simples que permiten hacer igual pelo, piel, memoria, inteligencia, tienen más o menos como unas 480 billones en una cápsula de prácticamente 500 miligramos. Es decir, una cápsula de nutrición integral tiene cerca de medio billón de moléculas de este tipo para que nos puedan nutrir, oxigenar, hidratar, hacer, vamos, una reconstitución. La estructura del metabolismo, bueno, este se los voy a dejar de tarea. Aquí viene, es un poquito complejo y no quiero aburrirlos porque no quiero hacer una plática para solo bioquímicos, pero sí me gustaría decirles que ya está conformado a dónde y a qué parte va. Y obviamente cómo se metaboliza cada una de estas moléculas, de tal forma que nos permite hacer un proyecto nuevo que obviamente, pues bueno, llevó más de 6 años de investigación. El proyecto se llamó Angiogénesis por Proteingía, y lo que generó es un macronutriente de efectividad metabólica muy asertiva. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, quiero decirles con este ejemplo qué genera, perdón, qué genera en nuestro cuerpo esta molécula. Imaginen ustedes que todo esto son los microvasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Millones, trillones de células están aquí. Todas se comunican de alguna forma. La estructura de microvasos sanguíneos existe. Y como ustedes saben, por ejemplo, la angiogénesis, que es el concepto que quiero decirles, tristemente casi siempre expresa cuando hay algún daño dentro de nuestro organismo. Voy a intentar explicarlo. Imaginen que tenemos una pequeña, no sé, un raspón en una mano. Rápidamente nuestro cuerpo, como estructura metabólica, crea millones de microvasos sanguíneos para hacer la reparación de esa pequeña herida. Lleva antibiótico, lleva proteínas, cicatriza, hace todo lo que tiene que hacer. Cuando ya cicatriza, nos queda la cicatriz sin duda, pero rápidamente vuelve al equilibrio nuestra angiogénesis o nuestros vasos sanguíneos. Eso lo hace constantemente el cuerpo para repararnos, para hacer lo que tiene que hacer. Eso ocurre con una herida que vemos, pero ¿qué creen que pasa cuando algo que no vemos? Puede ser un punto tumoral, un tema neurológico, algo. Ocurre exactamente lo mismo, se crean millones de microvasos sanguíneos intentando hacer reparación, pero ¿qué pasa cuando es un punto tumoral? Bueno, ahorita vamos a explicarlo un poco más, pero para poder explicarlo, la angiogénesis casi tiene que ver con muchas patologías, esclerosis múltiple, pero especialmente con cáncer. Obviamente la insuficiencia de la angiogénesis también tiene muchas facturas, pero vamos a enfocarnos en las críticas, en las enfermedades activas, cáncer, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero antes de eso me gustaría explicarles, mejor dicho, me gustaría que ustedes me explicaran. Imaginen que este punto rojo es un tumor. Si ustedes fueran oncólogos, ¿cómo llegan a él? ¿Cómo lo operarían? Bueno, muchos dirían, pues abro el cráneo, hago mi esfuerzo y llego aquí y de aquí lo aspiro. O a lo mejor puedo ir por la nariz y voy un poco más directo, hago mi espacio, llego al tumor y lo aspiro. O puedo hacerlo por la garganta incluso. Bueno, el único detalle es que para llegar a este punto tumoral, si usamos, por ejemplo, radioterapia, vamos a quemar
pero quizá quememos algunas otras áreas. Si lo hacemos con cirugía, pues vamos a quemar o, perdón, a dañar otras áreas. Y si lo hacemos con quimioterapia, pues vamos a necesitar una dosis brutal que obviamente va a destruir quizá nuestro cerebro. En otras palabras, cualquiera de los procedimientos conocidos en oncología van a tener una factura muy costosa, porque vamos a dejar a esta persona o ciega o inválida o algún tema, o quizá la matemos en ese procedimiento. Esa es la razón por la cual el utilizar y explorar procedimientos diferentes pudiéramos en el futuro ayudar a más personas a que no sea tan invasivo los procedimientos que tenemos en la actualidad en oncología. Pero bueno, para poder explicarlo, vamos a ver qué es la angiogénesis y las proteínas de acción selectiva o las proteínas reguladoras. Imaginen ustedes que esta es la angiogénesis. Aquí están los microvasos sanguíneos. Y obviamente, cuando el equilibrio de microvasos sanguíneos no reporta ningún daño importante, la angiogénesis está en equilibrio. En consecuencia, los puntos tumorales no tienen realmente un significado de carga importante. Hay puntos tumorales como los tenemos, como lo platicamos desde el principio, pero no hay una carga que implique que estemos en riesgo. Ahora vamos al otro ejercicio. Imaginen que la angiogénesis está rota, hay literalmente un desequilibrio. La angiogénesis detecta un daño en una estructura tumoral. ¿Y por qué se refleja? Porque hay miles de puntos tumorales aquí en duplicación. Puede ser por dos razones, porque hay una angiogénesis rota y en consecuencia los puntos tumorales se multiplican, o quizá porque el exceso de puntos tumorales traen un exceso de proteínas de estróginas para que se multipliquen estas. Muchas personas en oncología o las personas que les hago este ejemplo se asustan porque ven muchos puntos tumorales, pero en realidad este es el menor de los problemas. El riesgo más alto se da justamente de nuevo en la angiogénesis porque tenemos prácticamente una autopista de millones de carriles que van a diferentes partes de nuestro cuerpo en donde muchos de estos puntos tumorales pueden ir y en consecuencia recuerdan el sembrado del pollito, en donde sí generó tumores, bueno, generan metástasis. Y aquí es donde viene el ejercicio. Y aquí me gustaría regresar al ejercicio anterior. Si yo tengo un punto tumoral aquí, otro punto tumoral aquí, otro punto tumoral, y en todo el cuerpo está igual, bueno, ¿cómo lo opero? ¿Cómo opero todo el cerebro? No puedo quitarlo. Si voy quimios, bueno, ¿cómo puedo envenenar a todo el cuerpo? No puedo hacerlo. Y si quiero finalmente dar radioterapia, pues ¿cómo puedo quemar todo el organismo? No puedo. Es altamente invasivo. En consecuencia, estas personas son las que comúnmente se les dice vayan a sus casas, arreglen sus asuntos legales porque no hay nada que resolver. Sin embargo, si regresamos al ejercicio y la propuesta sería, bueno, si tenemos un control de angiogénesis y un control de puntos tumorales con proteínas de acción selectiva, y aquí quiero compartirles un detalle muy importante. Este sello es del National Cancer Institute, no es mío. En consecuencia, el National Cancer Institute está explorando nuevas alternativas porque creo que puede ser muy asertivo. Y entonces lo que se hace es un inhibidor con proteínas de acción selectiva, proteínas con cadenas tan cortas que sabemos a dónde podemos dirigirlas y en consecuencia podemos apoyar este organismo. Si logramos hacerlo, entonces podríamos estar aquí e ir acá. Y no importa dónde estén esos puntos tumorales distribuidos, como es un cambio metabólico, podemos ir a todas las partes del cuerpo. Me gustaría mostrarles, por ejemplo, mis mejores fotografías. Esta es una tomografía de un punto tumoral justamente en el cerebro. Esta persona prácticamente no hay nada que hacer, es semana cero en este punto y vean lo que se hace. Esta es semana cero, está el punto tumoral, se aplican proteínas de acción selectiva o proteínas, pues bueno, de cadena corta y 4 semanas se observan, prácticamente no existe el punto tumoral. Este mismo ejercicio se hace con una persona con un cáncer de seno. Aquí está la estructura tumoral y 4 semanas después de utilizar proteínas de acción selectiva y cambio metabólico en consecuencia, el punto tumoral es mucho más pequeño, aunque sí aparece, pero mucho más pequeño. Este es el caso de una mascota, un fibroma maligno. Se hace exactamente el mismo procedimiento y se revisa 7 semanas después y si se dan cuenta, prácticamente no existe. En cualquiera de los casos, los testigos eran, pues bueno, elementos o individuos o testigos que ya prácticamente se habían abandonado, no había forma de cómo ayudarlos. Si se dan cuenta, hubieron cambios muy interesantes. El concepto de utilizar un cambio metabólico tiene un poder importante y eso tiene una respuesta. Una proteína de cadena corta tiene un efecto en un BSL2, que es
quien regula la apoptosis. Es básicamente el ciclo de vida que determina una célula. Cuando una célula tumoral cambia su formato de vida, justamente se hace en una fase tumoral. Y cuando nosotros le damos instrucciones a la mitocondria para que de verdad haga su función, entonces podemos eliminar muchos de esos puntos tumorales. La respuesta está clara y está definida y es un concepto científico que ya está por más explicado. Hay que hacer muchos estudios. Para esto sí se requieren muchos protocolos y esas son las fases que creo que pueden permitir ayudarnos. Pero la buena noticia es que este procedimiento de cambio metabólico lo pueden hacer ustedes antes de que ocurra un problema, lo pueden hacer sus hijos o lo pueden hacer sus abuelos antes de que encontremos una situación crítica. Y se los comento porque nosotros en los últimos años lo hemos aplicado, pues bueno, obviamente por falta de recursos en personas que no tienen seguridad social. Hemos hecho programas de nutrición de alto espectro que creo que nos han demostrado muchas cosas muy valiosas. Nuestro proyecto sigue siendo esto, un programa de educación y un programa que permite trabajar bajo el primer principio hipocrático. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo una golosina puede contener todas las proteínas de cadena corta que permita que un niño pueda no solo hacer un barrido de patógenos, sino hacer un ordenamiento metabólico? Bueno, es que no hay que ser tan científicos para entender que una molécula viva puede hacer cambios maravillosos o tremendamente desastrosos en nosotros. Y si hacemos el hábito de dar moléculas vivas, cuando yo les decía hace un momento, cuando nos alimentamos muy muerto, es decir, cuando no tenemos nutrientes, cuando no tenemos, vamos, nada que aporte a que nuestra célula se pueda expresar correctamente, pues bueno, estamos siendo muy lógicos, estamos obligándola a que haga cosas incorrectas. Eso es, creo que, ni siquiera un valor científico importante. En nuestros laboratorios, que muchos de ustedes quizá ya los conocen, estas plantas están enfocadas todos los días, 24/7, a desarrollar soluciones bioquímicas para que podamos encontrar alternativas de cómo ayudarnos. Son plantas climatizadas, presurizadas, que nos permiten finalmente trabajar bajo las mejores prácticas de manufactura para intentar encontrar alternativas que permitan que las personas estén bien nutridas y en consecuencia sus expresiones celulares sean correctas. ¿Qué recomendaciones como conclusión vamos a tener el día de hoy? Bueno, yo sé que esta fue una plática rápida y después vamos a hacer más pláticas sobre el tema, especialmente para las personas que se interesen en no tener el problema y que decidan compartirlo con otras personas profesionalmente. Pero la recomendación más importante, se las dije desde el principio, vamos a controlar el nivel de pH. Si tenemos si evitamos tener una acidez metabólica o una alcalosis excesiva, vamos a poder permitir que las células se expresen correctamente. Pero si tenemos acidez metabólica y hacemos que nuestras células se quemen, en consecuencia vamos a tener dos consecuencias. Una, o que se mueran las células o que hagan un cambio de metabolismo. Por eso, regular el pH en una condición ideal nos puede permitir. Nosotros tenemos algunas proteínas, entre ellas nutrición celular, que justamente es fitoplancton y células de microalgas que permiten justamente regular ese nivel de pH. Pero siempre invitamos a las personas a que se estén revisando continuamente con la intención de que estén correctas. La siguiente es la dieta. Eviten los azúcares. Los carbohidratos simples, incluso muchos tipos de lácteos y carnes, permiten generar o mejor dicho, conformar proteínas de estrógiras. Las proteínas de estrógiras es de lo que se alimentan los puntos tumorales. A las personas que tienen riesgo, y esto se los menciono desde lo más profundo de mi corazón, que tienen evidencia de que alguna persona cercana genéticamente a ustedes tuvo cáncer, eviten el azúcar, eviten los carbohidratos simples, eviten los lácteos y eviten excesivamente las carnes. Se los menciono porque esto genera en exceso acidez metabólica y genera en exceso proteínas de estrógiras. Van a alimentar los puntos tumorales. Así es que el mejor formato de cambiar metabolismos es evitando esto. La siguiente es hacer actividad física. Acuérdense, lo que no se mueve, se muere. Y cuando nosotros tenemos actividad física, hacemos que finalmente el desperdicio intersticial se esté drenando con el sudor o finalmente tomando mucha agua. Agua me refiero, no Coca-Colas ni nada por el estilo. Cuando hacen eso, finalmente permiten mucha actividad física que hacen que sus células, pues bueno, puedan respirar, oxigenarse y nutrirse más adecuadamente, pero detoxifican, que ese es el tercer punto. Cuando tenemos higiene, es decir, no tenemos tantos patógenos, limpiamos, nos lavamos las manos, no le metemos tanta carga
tanto bacteriana como viral, permitimos que nuestras células no estén sujetas a riesgo de que finalmente un patógeno les cambie su metabolismo. Por eso la higiene es importante. El ambiente y los productos que se usan o se consumen. Muchas personas consumen cosas que no son ayudantes. Incluso dentro del concepto de suplementación se ha descubierto que hay muchas sustancias sintéticas que no son nutrientes y que les venden la idea de que son buenos. Nosotros a través de algunos productos, por ejemplo, particularmente un super antitox, tenemos precursión de glutatión y de muchos otros antioxidantes enzimáticos naturales. Y eso permite que el cuerpo tenga más facultad de tener defensa hacia puntos tumorales o hacia bacterias o cosas que no necesitan. Incluso a que la oxigenación de las células, la hidratación y la nutrición permita que su expresión de síntesis proteica, es decir, la generación de proteínas de esas células, si es que expresa proteínas, pues bueno, se convierta en bonito pelo, bonita piel, bonito, vamos, bonitas uñas o finalmente mucha inteligencia, poder contestar más asertivamente o muchas cosas que sí nos ayudan físicamente, no a destruir la célula. Y obviamente el concepto de detoxificación, pues bueno, se pueden hacer internas. Justamente lo que les decía, generar, por ejemplo, nosotros tenemos un Chlorophyll Active que permite justamente regular niveles de pH, pero detoxificar. Tenemos algunas nutrifibras que son fibras hidrosolubles o algunas oligofructosas que permiten hacer un proceso de detoxificación y mejorar bifidobacteria para que la bifidobacteria no sea también la carga de que pueda hacer intoxicación de nuestras células. Y en los temas, por ejemplo, pues bueno, de algunos nutrientes, pues obviamente que nuestro cuerpo tome lo que necesita y lo que no, pues como es autoinmunoregulado, pueda detoxificarse. Justamente como conclusión tiene que ver esto, el eliminar patógenos, el regular y no dar las cargas genéticas para que ocurra, es decir, detoxificarse. Nosotros, por ejemplo, utilizamos en los temas metabólicos, pues dar proteínas de cadena corta, aquí es la parte más importante, y no generar condiciones, por ejemplo, no comer en exceso azúcares, no comer alimentos, pues bueno, con muchos conservadores o con sustancias que sean, vamos, difíciles de metabolizar por nuestro cuerpo. Eso es lo que ayudaría. Nosotros tenemos un catálogo de alimentos desde sustitutos de leche, vamos, sustitutos de carne, proteínas para estructurar metabólicamente el cuerpo y detoxificarlo. Todo eso está en este punto. Para eliminar patógenos, pues bueno, tenemos un producto que se llama Active Level y que justamente nos permite detoxificar a través de terpenos de cítrico muy eficazmente. Y dentro de los ambientes exógenos y los hábitos de vida, pues bueno, tenemos un catálogo de alimentos que es muy divertido para niños y para adultos. De hecho, tristemente, los hemos tenido que utilizar originalmente antes de dárselos a un niño saludable, dárselos a un niño enfermo, porque eso es parte de lo que hemos hecho en los últimos años. Y lo hemos hecho a través de eso porque creemos que hacer la nutrición más divertida les es más fácil a los niños. Aquí el tema de las personas que conocen lo que hemos hecho en los temas de ayudar a los niños enfermos o a los adultos enfermos, bueno, si eso lo hemos hecho con los enfermos, ¿qué creen que se puede hacer por los niños saludables? Bueno, pues bueno, sé que va a haber muchas dudas, vamos a estar conectados constantemente. Hemos hecho, pues bueno, una gama de nutrición, por ejemplo, nutrición celular es lo que más nos permite regular el pH y dentro del tema de Super Antitox, este producto nos permite justamente ser muy precursor de antioxidantes naturales en nuestro cuerpo. Pero la parte, pues bueno, que nos ayuda también para controlar angiogénesis es nutrición circulatoria y pues bueno, nutrición integral como proteínas de cadena corta. Estos productos que están aquí son los que en dosis de dos cápsulas, perdón, dos cápsulas en la mañana, una en la tarde, en el caso de los adultos, en el caso de los niños, una cápsula al día puede permitir hacer un formato de prevención muy poderoso. Y como ustedes saben, pues bueno, cada uno de estos productos tiene una promesa que hemos intentado cubrirla con la intención de cumplir la función de nuestro proyecto, que es cuidar a las personas. Dentro de los temas de los alimentos, estamos pues obviamente desarrollando muchos con la intención de hacer que el alimento sea vivo y que en nuevo tiempo de las personas que no tienen tiempo podamos tener soluciones para que las familias estén no solo mejor nutridas, sino sean muy, muy, muy saludables. Y si tristemente hay una persona que cruzó el umbral de la enfermedad, pues bueno, finalmente tenga alternativas de cómo sobrevivir correctamente. Pues bien, en los temas de detoxificación, justamente irónica, no lo tenía programado, pero este es uno de los productos que más nos ayuda. Y bueno, tenemos muchos productos que creo que pueden ser divertidos
en todas las personas. Incluso en los temas de la piel, tenemos productos que están diseñados para eliminar el melanoma, que también ahorita es un tipo de cáncer muy de moda.